Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto saludarles ahora por este medio, en este tiempo ahora de proclamación de la palabra por esta vía. Damos gracias a Dios porque sin duda nada nos impide que su palabra siga proclamándose, y es tiempo para poder agradecer a Dios por ello, porque a pesar de las circunstancias, Dios provee de recursos, de medios para que su palabra se expanda y llegue a muchos hogares, a muchas vidas, y todos seamos edificados a través de ella y fortalecidos a través de su palabra también. Es por ello que ahora, amados hermanos, quiero pedirles que podamos orar a nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe, nos instruya con su Santo Espíritu y que nos haga hacedores de su palabra, y que podamos tener un tiempo de agradecimiento a nuestro Dios. Y busquemos la dirección de Dios, no solamente para la predicación de la palabra, sino también para que podamos hallar gracia delante de Él y podamos compartir la palabra hacia los demás que lo necesiten. Que seamos luz en medio de este tiempo de adversidad y de aflicción hacia los demás. Así que les pido que ahí en sus lugares podamos orar a nuestro Dios, por favor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, de la mañana, queremos darte gracias. Gracias porque nos concedes la vida, nos concedes tu favor, Señor, y a pesar de las circunstancias que el mundo hoy, Señor, está experimentando acerca de este tiempo de enfermedad, de este virus que se expande, tú, Señor, permites que tu palabra siga proclamándose, usando vías, medios, herramientas y recursos que no impiden que tu palabra se proclame, Señor. Ahora te ruego en el nombre de Jesús que por favor con tu Santo Espíritu me guíes, me instruyas para compartir palabra tuya. Que las palabras que salgan de mis labios sea palabra que edifique, que fortalezca, Señor, nuestros corazones, que nos aliente, Señor, nos puedas hacer hacedores de la palabra para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta hora, pues, de la mañana, el tema que estaremos tratando va a ser un tema que tiene que ver con el tema general que hemos venido manejando durante este mes acerca de la integridad. Pero vamos a darle una profundidad un poquito más central en todo lo que tenemos que ver en la Escritura, para que podamos entender y comprender qué es lo que Dios nos muestra y lo que tenemos que hacer como hijos de Dios en este tiempo. Así que no sin antes dar una breve explicación como introducción de lo que hemos venido ya predicando durante todo este mes. Siendo el tema general, entonces, amados hermanos, formar vidas íntegras. El propósito de este estudio, de este tema general, es que de las vidas que hoy Dios nos permite vivir en esta tierra, las podamos hacer vidas en integridad, que hallemos gracia delante de Dios y que podamos ser hombres y mujeres íntegros para gloria de nuestro Dios. Y entonces el tema de esta mañana es la intervención de Dios, el propósito de la intervención de Dios. Y hace unos días envié a cada uno de sus familiares, a los cabezas de familia, algún estudio bíblico donde compartí lecturas bíblicas que vamos a estar viendo en este mensaje. Algunas las estaremos tratando de manera sistemática, solamente sacaremos algunos textos bíblicos y son los que compartiremos. En algunas otras haremos la lectura continua de manera completa para que tengamos una comprensión más alta de lo que quiere mostrarnos nuestro Dios a través de su palabra y en este mensaje. Así que vamos a ir desarrollando estos mensajes, pero comencemos con esta introducción para aquellos que por algún motivo o circunstancia no pudieron asistir durante todo este mes al culto y a la predicación. Todo este mes empezamos a hablar sobre la integridad, formando vidas íntegras. Y entonces vimos que la integridad tiene que ver con el corazón. La integridad es un asunto del corazón. Pero también vimos que la integridad tiene que ver con la misericordia, que como hombres y mujeres, como hijos de Dios y creyentes, tenemos que ser movidos a misericordia, y que la misericordia también es un asunto del corazón. Pero también para comenzar a caminar en integridad, tenemos que empezar a ser misericordiosos. Y para ser misericordiosos, así como lo hemos visto en el Salmo 18:25, que Dios es misericordioso con los que son misericordiosos y recto para con el hombre íntegro, también nosotros como hijos de Dios debemos responder y ser misericordiosos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Hoy día, mis amados hermanos, vivimos en medio de una sociedad posmoderna, donde lo que
sobreabunda ya es el egoísmo, el individualismo, la parte autista de una sociedad, en la que a tal grado que ya ha afectado tanto al creyente cristiano como a la iglesia evangélica cristiana, de tal manera que hemos sido ya parte de ese egoísmo e individualismo. Y dijimos en alguna ocasión que el ser humano lo que busca ahorita es su propio beneficio. Y vienen a su mente pensamientos negativos, pensamientos de juicio, lo dijimos en un estudio, en una predicación también. Y no solamente que esos pensamientos sean negativos, sino que se convierten en así en juicio. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de acusar, de herir, lastimar y matar vidas. Y hemos visto cómo el ser humano solamente busca su propio interés. Lastimosamente y tristemente se ha visto así hoy ya, no solamente en la sociedad, sino también en el creyente cristiano. A tal grado que viene la prueba y viene el problema, y si es enfermedad, si es desempleo, si es problema familiar, empezamos a dudar, a tener incertidumbre, y buscamos la solución en medida de nuestras propias fuerzas. Entonces, para comenzar a formarnos en integridad, tenemos que empezar a ser movidos a misericordia. Y para ser movidos a misericordia, tenemos que empezar con entender la gracia de Dios. Aquella gracia inmerecida que fue dada por Dios únicamente en la persona de Jesús. Por Él somos salvos a través de su sangre preciosa. Pero entonces vayamos a esta situación. ¿Por qué el ser humano hoy día se ha vuelto así? En busca de su propio interés. Porque también ha sido parte de esa sociedad individualista y egoísta. En el estudio que compartí con sus familiares venía una lectura importante e interesante que seguramente ya muchos la hemos leído infinidad de veces, que quizás la hemos escuchado predicar al menos 3 veces en nuestra vida, pero que también tristemente han sido más las veces en las que hemos olvidado lo trascendental de esa historia. Así que voy a pedirles que vayamos al libro de Génesis, capítulo 22, del verso 1 al verso 14. Vamos a hacer esta historia, la voy a narrar de manera general, pero sí quisiera que buscara en su Biblia esta lectura, Génesis 22, del 1 al 14. Y yo sé que quizás usted ya ha escuchado infinidad de veces esta historia. Y empecemos recordando un poquito. La historia nos narra acerca de Abraham y de Isaac. Aquella vez cuando Abraham escucha la voz de Dios que le dice que vaya y le sacrifique a su hijo Isaac. Primeramente, a destacar algunos puntos, amados hermanos. En aquella época no había ley escrita, se les comentaba el domingo pasado. Sin embargo, Abraham responde en obediencia. Otro punto es la convicción de Abraham. Cuando él está a punto de subir aquel monte, el monte Moriah. Recordemos ese lugar, porque es trascendental en lo que vamos a ir desarrollando este mensaje. Entonces la convicción de Abraham la podemos notar cuando él dice a sus siervos, antes de subir a aquel monte, dice, espérenme aquí, que yo y el muchacho iremos hasta aquel lugar, allá adoraremos y yo y el muchacho volveremos aquí. Era la convicción de Abraham, sabía que iba a regresar con su hijo. Pero también más adelante podemos ver la misma respuesta que da Abraham a Isaac. Isaac sabía el proceso en que se hace un holocausto. Y dice a Abraham, Padre, aquí está la leña, aquí está todo para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Podemos imaginar esa fe de Abraham, esa convicción de Abraham. De manera que más adelante en el texto, en la lectura, podemos notar que cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo a Dios, se escucha la voz de Dios precisamente y dice, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora hace bien que temes a Dios por cuanto no me has negado a tu hijo único, Isaac. Y es fuerte aquí el comentario de Dios, porque mis amados hermanos, en la actualidad, nosotros a veces, siendo parte de esta sociedad posmoderna, egoísta, autista,
no entendemos la gracia de Dios, simplemente porque buscamos el beneficio propio, el beneficio e interés personal. Y mis amados hermanos, entender la gracia es entender que Dios no nos ha negado la libertad, pero que muchas veces nosotros hemos confundido esa libertad con comodidad. Entender la gracia, mis amados hermanos, es entender que Dios ha sido y seguirá siendo misericordioso con nosotros, porque no nos paga conforme a lo que nosotros hacemos, y Él es misericordioso. Pero a veces nosotros buscamos mi propio interés y no hay un mover de misericordia hacia los demás, tristemente y lastimosamente. Hoy en este día, en lo que estamos viviendo en esta contingencia, empezamos a preocuparnos porque los negocios cerrarán, porque las cosas se van a acabar. Y decimos, es mejor comprar todo ahorita para un mes porque las cosas se van a acabar. Y necesito para mi alimentación, para mi despensa, y es mejor comprar todo para este mes por si llegan a cerrar. Si llego a salir, es posible que me contagie y no sea sanado. En este tiempo de cuarentena, no tengo goce de sueldo, ya las empresas hicieron corte de personal, estoy desempleado y ahora ¿qué voy a hacer? Y busco mi propio interés, mi familia, y solamente mi interés. Entonces, amados hermanos, es importante que podamos ver qué es lo que pasa en esta historia de Abraham y Isaac, y usted seguramente ya lo conoce. Después de ese suceso, cuando Abraham escucha la voz de Dios diciéndole, yo sé bien que temes a Dios, porque cuando no me has negado tu único hijo. ¿Le parece similar esta historia en el Nuevo Testamento? Yo creo que sí. Vamos por buen camino, porque se refiere precisamente, así como usted lo está imaginando, a Jesucristo. Claro que vamos por esa parte, pero más adelante lo veremos de manera más profunda en este mensaje. Ahora, mis amados hermanos, después de eso, dice la palabra de Dios que Abraham volteó a sus espaldas y notó que había un cordero para el holocausto. Ahí está la intervención de Dios, aquella intervención que llamamos milagrosa, que llamamos gloriosa. Dios se proveyó de cordero para el holocausto, así como Abraham lo había mencionado y lo había previsto antes, así pasó. Dios se proveyó de cordero para el holocausto. Y entonces, amados hermanos, recordemos dónde sucede este suceso, en el monte Moriah. Ahora vayamos un poquito al libro segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. En esta parte de la Biblia, de la Escritura, dice, en la versión contemporánea, de esta manera: Salomón comenzó a edificar el templo del Señor en el monte Moriah, en Jerusalén. Por eso les decía que recordáramos este nombre, el monte Moriah. En este libro de Crónicas, el monte Moriah se da para identificar el lugar donde se iba a levantar el templo en Jerusalén. Ahí está una respuesta de las que ustedes pudieron haber dado ya como familia. Y es ahí, en ese lugar donde se levanta el templo en Jerusalén. Pero ¿qué relación? Aquí el libro de Crónicas nos muestra que hay una transición desde que Salomón asciende al trono hasta la construcción del templo de Jerusalén. Es lo que de los capítulos 3 al versículo 6, del capítulo 3 al capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, estaremos viendo esa parte, pero con un énfasis muy importante que puede trascender nuestras vidas. Así que le invito a que continúe de manera atenta a este mensaje. Entonces vimos que se repite el lugar, el monte Moriah, pero ahora con la edificación del templo. Regresando un poquito entonces a Génesis 22, podemos ver en la escritura que cuando Abraham nota que Dios se provee de cordero para el holocausto, Abraham le cambia el nombre a ese monte y le pone Jireh. Jehová Jireh, Dios proveerá. Y muchas veces, amados hermanos, en este tiempo de situaciones, nuestros corazones se entristecen, se preocupan, se desesperan y no hay paz y ni tranquilidad. No nos damos cuenta que Dios es un Dios de provisión. En este día, hoy día, también nosotros podemos decir Jehová Jireh, porque Dios se ha provisto de cordero para el holocausto. Lo veremos más adelante.
hay una situación importante que se da, amados hermanos. En el capítulo 11 del libro de Éxodo, la historia cuenta algo muy importante, el suceso de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Recordemos entonces que el faraón había endurecido su corazón y no quiso él liberar al pueblo de Israel. De manera que Dios entonces dice, no me obedeces, entonces enviaré plagas para destruir al pueblo de Egipto. Otra pregunta que venía en el material también es que de manera honesta podríamos recordar. ¿Usted recuerda cuántas plagas Dios envió al pueblo de Egipto? ¿Cuáles eran esas plagas? Mencionar algunas 3 por lo menos, en qué consistían. Vamos a irlas aclarando más adelante, pero en este tiempo es importante recordar por lo menos la última plaga, la muerte de los primogénitos. Consistía en que cada hijo de primogénito de los egipcios iba a morir. Pero había que hacer algo también, porque no solamente recordemos que los egipcios vivían ahí, sino también estaba el pueblo de Israel. Entonces, vayamos a la lectura en el capítulo 11 del libro de Éxodo, por favor, de manera general, sin descuidar el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, por favor. Entonces, la palabra de Dios en capítulo 11, del versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios de esta manera. El Señor le dijo a Moisés, todavía voy a traer una plaga sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, él los dejará ir de aquí y esa expulsión será definitiva. Ve ahora y habla con el pueblo para que todos, hombres y mujeres, les pidan a sus vecinos y vecinas alhajas de oro y plata. Y el Señor hizo que los egipcios vieran al pueblo con buenos ojos. Moisés también era tenido en alta estima en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos del faraón como a los ojos del pueblo. Así que Moisés dijo, así ha dicho el Señor, a la medianoche pasaré a través de todo Egipto, y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva de que trabaja en el molino, y también todas las primeras crías de los animales. Habrá en todo Egipto un gran clamor, como no lo hubo antes, ni jamás lo habrá. Y versículo 7, pongamos un poquito de atención ahí. Pero entre los hijos de Israel, ni un perro moverá su lengua contra ellos, ni contra sus animales, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Recordemos este texto y vayamos ahora a relacionarlo con el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 y 6. Por favor, amados hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 y 6, y dice de esta manera. Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo, no he elegido ninguna ciudad en ninguna de las tribus de Israel para edificarme una casa donde establecer mi nombre, ni tampoco he escogido a nadie como príncipe de mi pueblo Israel, pero he elegido a Jerusalén para que mi nombre esté en ella. Y más adelante viene que también he elegido a David para gobernar el pueblo de Israel. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué relación? Es la siguiente pregunta. ¿Qué relación podemos encontrar entre el versículo 7 de Éxodo, del capítulo 11, y el versículo 5 y 6 de segundo libro de Crónicas, capítulo 6? Aquí podemos notar que por un lado Dios marca la diferencia entre egipcios e israelitas y dice para que conozcan que hay Dios en Israel. Y aquí en la parte del segundo libro de Crónicas, él elige una ciudad para que se le edifique templo. Entonces, amados hermanos, recordemos un poquito de la historia. David tenía en su corazón edificar templo para Dios. Pero Dios dice a David, lo que planees en tu corazón está bien, pero yo tengo otros planes. No serás tú quien me edifique templo, sino tu hijo Salomón. Y aquí lo hemos cumplido en la Escritura. Y más adelante veremos algo más trascendental todavía. Entonces, como hijos de Dios, también Dios nos ha elegido. Recordemos que no nosotros elegimos a Dios, sino que Él nos eligió primero. Que le amamos porque Él nos amó primero. Entonces somos elegidos por Dios y gozamos de una protección fiel de Dios. Buscamos a Dios y le encontramos y le hallamos. Pero a veces nosotros, nuestro egoísmo, nuestro individualismo hace que no entendamos la gracia de Dios. Hace que nos mantengamos encerrados en ese círculo de autismo y busquemos el propio interés personal. Y es por eso que nosotros no somos movidos a misericordia. Empezamos
a levantar juicios, tener pensamientos negativos, como lo dijimos en aquella ocasión. Los pensamientos negativos son el 80% de una persona y positivos solamente el 20%. Instintivamente estamos solamente levantando juicio hacia los demás, comentando hacia los demás. Y regularmente lo hacemos con las personas que tenemos cerca, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, la congregación, la parte directiva, la parte pastoral, consistorio, según el caso. Y podemos notar que a veces en nuestro pensamiento en nuestra mente se van generando pensamientos negativos que no tienen nada que ver con la realidad a veces, porque una persona nos miró mal, porque una persona no nos saludó, y la volvemos a ver el domingo, y se vuelve por coincidencia a repetir la situación, y empezamos a generar pensamientos ya, y eso hace que nos vayamos alejando de la iglesia, pensamientos negativos, porque el pensamiento negativo es acusativo, son acusativos. El acusador acusa y es obra del enemigo. En cambio, el pensamiento positivo, la mayor parte son obra del Espíritu de Dios, porque Él es el consolador y consuela. Así que tengamos cuidado en lo que estamos argumentando, en lo que estamos mencionando y comentando acerca de los demás. Pero regresando un poquito, mis amados hermanos, a esto, busquemos nuestro propio beneficio. Sentimos que alguien nos ofende, queremos justicia divina para aquella persona que nos ofendió, como lo dijimos en alguna ocasión, buscamos el beneficio personal. Y entonces empezamos a solucionar las cosas en medida de nuestras propias fuerzas. Y aquí cuando Salomón empieza a edificar el templo, después lo que hace es dedicarlo. Y él sabía con qué propósito estaba construyendo el templo, de manera que decía que reconocía que era el Dios de todo, que si iba a levantar un templo ahí es porque su nombre iba a habitar ahí para siempre, y porque Dios iba a escuchar desde los cielos y él iba a responder a la oración levantada en ese lugar. Él conocía quién era Dios. Pero entonces, amados hermanos, ¿qué tiene que ver esto con la intervención de Dios? Vamos por favor ahora en otro texto, en otra lectura, en el libro de Éxodo capítulo 12, por favor, ahí mismo nuevamente, libro de Éxodo capítulo 12. Vamos a ver una historia que también ya hemos conocido, pero que también a veces hemos olvidado. Y solamente voy a dar lectura del 1 al 7, en la versión Reina Valera contemporánea, pero usted la puede leer también en Reina Valera 60, por favor. Éxodo 12, del 1 al 7, dice de esta manera: El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: Este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Esta historia la conocemos y es acerca de la Pascua, amados hermanos. Entonces, vimos un poquito acerca de las plagas. Para que el pueblo de Israel no fuera tocado por mortandad acerca de esas plagas, tenían que hacer esta situación: matar un cordero, comerlo, y con la sangre de ese cordero pintar los dinteles de las puertas, los postes, y cuando la plaga viniera, Dios iba a conocer que en ese lugar iba a estar protegido por la sangre del cordero. Como les decía hace un momento, hoy podemos decir en la actualidad: Jehová Jireh. Como Abraham dijo y puso en aquel monte: Jehová Jireh, porque Dios se proveyó del cordero para el holocausto. Hoy día podemos decir también Jehová Jireh, porque desde aquella época, en aquel sacrificio, en aquella cruz, Dios se proveyó de cordero para el holocausto. Y ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre, y para nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Pero sin embargo, nosotros a veces no estamos caminando en integridad, no somos misericordiosos. Recordemos que el pecado desde la creación ha sido imputado
en cada uno de nosotros, pero aún a eso, añádale usted cada falta que ha cometido delante de Dios, de manera carnal. Y aún así Dios es misericordioso con nosotros, porque nos ha elegido, nos ha dado de su gracia, y por ella somos salvos. Pero ¿cómo entonces podemos nosotros entender esa gracia y podemos hacer que nuestro corazón haya un mover que no podamos resistirnos a esa gracia? Quiero compartirles algo muy importante, mis amados hermanos. Hoy día ya no es necesario matar un cordero y pintar las puertas de nuestras casas para que este virus, esta pandemia que se ha propagado, no toque nuestras vidas. Ya no es necesario eso. Es más bien aquella marca de la sangre preciosa de Cristo que esté viva en nuestros corazones, que con nuestro testimonio empecemos a testificar que realmente somos cubiertos por la sangre de Cristo, que somos personas del pueblo de Dios, que hemos sido elegidos por Dios. Pero ¿cómo lo podemos llegar a hacer? Ahora vamos a relacionar esta lectura que acabamos de leer con dos lecturas más y con esto vamos a ir terminando ya. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Y ahí sí vamos a, estas últimas dos lecturas y las vamos a hacer de manera completa, Filipenses, y sistemática un poquito Hebreos. Pero Filipenses 2, dice la palabra de Dios, del versículo 1 al versículo 11, de esta manera. Lo leo, hermanos, doy un tiempo para que usted pueda estar también ahí buscando Filipenses 2, del 1 al 11, y podamos ir comprendiendo y relacionando lo que acabamos de leer en Éxodo 12 con esta parte. Creo que hubo un error ahí en el material, creo que les puse Éxodo 13, pero no, ahí corrijo yo, es Éxodo 12, del 1 al 7. Y en esta lectura Filipenses 2, del 1 al 11, dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Versículo 3 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Versículo 4 dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Recordemos la misericordia, se movió a misericordia. Versículo siguiente, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Mis amados hermanos, habla entonces acerca de Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero que fue ya inmolado y que su sacrificio fue voluntario y fue perfecto para dar la redención eterna. Ahora, mis amados hermanos, vemos algo importante en esta historia. No hacer nada por contienda. Quitémonos esos pensamientos negativos que empiezan a acusar, que empiezan a lastimar, a herir, a matar y destruir. Tengamos un mismo sentir. Hagamos todo con humildad, no buscando nuestro propio interés, sino cada quien el de los demás. Seamos movidos a misericordia. Y sobre todo, mis amados hermanos, aquí donde empezamos a entender la gracia de Dios. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no aferró, aun siendo Dios, no se aferró a eso, se despojó de toda su gloria para tomar la condición de hombre
derramar su sangre preciosa en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. Es importante pensar y meditar ahora nosotros, regresando un poquito a Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham: sé bien que temes a Dios, por cuanto no me has negado a tu único hijo Isaac. Lo único que tenía Abraham como hijo no fue negado. Hoy, ¿qué estamos negándole a Dios? Tiempo, adoración, servicio, disposición. ¿Qué le estamos negando a Dios? A veces confundimos, amados hermanos, esa libertad, les decía en un principio, con la comodidad. Buscamos nuestro propio interés y nos aferramos a esa comodidad. Dios no se aferró a su gloria, se despojó de todo. Despojémonos de todo lo que nos está estorbando para que podamos entender que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde el virus está propagando, hemos sido elegidos por Dios y la sangre de Cristo nos está protegiendo. Y como decimos, si esto es algo que Dios permite, y es que Cristo venga y llame a su iglesia y haya mortandad, para el Señor morimos, para Cristo morimos, amados hermanos. Y si Dios nos permite seguir viviendo, entendamos que es vivir por Cristo y para Cristo con una vida íntegra, una vida entregada en totalidad a Él. Ahora vayamos, amados hermanos, al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 1 al 12, y solamente voy a leer algunos versículos, solamente un versículo, pero voy a explicar para que usted lo lea del versículo 1 al versículo 11, cómo antes aquellos sacrificios eran parte del pacto, se ofrecían sacrificios para el perdón de los pecados, pero esos sacrificios, el perdón era de manera temporal y terrenal. De manera que cuando vemos que Salomón construye el templo, lo construye con ciertas características que seguramente usted ya habrá leído en los capítulos 6, 3 al 6, en el libro de Crónicas segundo, y vemos cómo había lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, donde en el primer lugar entraban los sacerdotes para poder ministrar el culto. En el siguiente lugar, que era el lugar santísimo, solamente usted conoce que entraba el sumo sacerdote. Pero ahora, ¿para qué era esa entrada del sumo sacerdote? Era una vez al año nada más, y para ofrecer el sacrificio del cordero para el perdón de pecados de los suyos y los de la familia que traía ese cordero. Ahora veamos actualmente en el Nuevo Testamento, Hebreos 9, capítulo 9, versículo 11 y 12, dice la palabra de Dios así: pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. El sacrificio fue hecho una vez y para siempre, solo una vez y para siempre. Pero ese sacrificio, mis amados hermanos, ya no es terrenal ni temporal. Ahora es un sacrificio que es eterno y es celestial. Esa es la intervención de Dios, mis amados hermanos, porque Dios en la persona de Jesús tomó nuestro lugar, ese lugar que merecíamos. De eso se trata la misericordia, tomar el lugar de aquella persona, acompañarla en el sufrimiento, acompañarla en el dolor, ponernos en el lugar de aquella persona que padece. Si hemos de comprar situaciones, compremos en par. Seguramente, si compramos quizás 2 despensas, alguna la podemos compartir. Ese es el verdadero ayuno. Ese es el verdadero movimiento a misericordia en el corazón del hombre. Entender y ponernos en el lugar de la otra persona como Cristo lo hizo para perdonar nuestros pecados. No se aferró a su comodidad, sino que tomó nuestro lugar para redimirnos. Y eso es algo que podemos tener en nuestro corazón. Y si no hay una cosa que haga que nos irresistamos a aquella gracia, es porque aún no hemos entendido la gracia, mis amados hermanos. En aquel monte Moría con Abraham, Dios se proveyó del holocausto. Hoy día en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, Dios se ha provisto del holocausto.
de cordero para el holocausto. Y podemos decir, Jehová Jireh. ¿Por qué preocuparnos, amados hermanos? Si hay pandemia, si hay propagación de virus, no queremos decir que no nos cuidemos y que no tomemos las medidas preventivas. Claro, tenemos que hacer uso de la mayordomía, pero también tenemos que testificar con nuestros corazones que la sangre de Cristo está marcada en el corazón, en la puerta de nuestros corazones, en nuestra vida, que testifiquemos hacia los demás, que realmente Cristo vive y protege, para que todos los demás crean y su nombre sea glorificado en los cielos y en la tierra. Esa es la intervención de Dios, amados hermanos, intervención milagrosa y gloriosa de Dios. Pero ahora, mis amados hermanos, hablando del tema, el propósito de la intervención, como iglesia, como cristianos, como creyentes, ¿cuál es nuestro papel ante la sociedad? ¿Cuál será nuestra intervención ante la sociedad? Porque podemos meternos en la sociedad, intervenir de manera que podamos hacernos parte del egoísmo, individualismo todavía. Y las vidas y la integridad, hacerlas a un lado y seguir con nuestra comodidad. Pero ¿cuál es la realidad entonces en la que tenemos que intervenir como iglesia y como cristianos? Mis amados hermanos, tenemos que ser antorchas que ardan y que alumbren. Antorchas que ardan en adoración a Dios, en servicio, en disposición, en temor de Dios. Que a pesar de las circunstancias, de los comunicados que se den, que nada impida que la palabra de Dios pueda ser compartida, que nada impida que en las familias nos podamos reunir para adorar a Dios, como lo estamos haciendo en este día. Que podamos estar más allá de una cuarentena, de aislamiento, que tengamos un tiempo de comunión con Dios, con nuestras familias, en intimidad con Él, en adoración a Él, escuchando su palabra, meditando, estudiando, siendo parte de una formación bíblica y espiritual. Que ardamos como antorchas en adoración a Dios, pero también que como antorchas alumbremos aquella sociedad, que hablemos conforme a la palabra, que fortalezcamos conforme a la palabra, que hablemos vida a los demás. Decir Dios es real, que le busquen en tiempo para que su nombre sea glorificado en los cielos, que nos haga Dios lumbrares y luminares en el mundo para gloria suya. Amados hermanos, este es el mensaje de esta mañana acerca de la intervención de Dios, pero también de qué manera como hijos de Dios y como iglesia tenemos que intervenir en la sociedad que hoy está envuelta en un egoísmo e individualismo. Seamos antorchas que ardan en servicio, que nuestro testimonio sea vivo hacia los demás, que hablemos palabra viva y eficaz para que los demás crean en Dios, le alaben y le adoren, y también que alumbremos el camino con la palabra de Dios, no con nuestros pensamientos ni nuestros planes, sino con la palabra de Dios, demos vida hacia los demás. Nuestra esperanza está en Dios, nuestra esperanza está en Cristo, que solamente Él tiene palabras de vida eterna, solamente a través de Él llegamos a esa vida eterna. Así que, mis amados hermanos, les invito a que compartan este mensaje hacia sus familias, hacia sus visitas, y que Dios nos haga hacedores de su palabra. Voy a pedirles que por favor inclinen su rostro para poder orar por la confirmación de este mensaje, y más adelante daré unos pequeños avisos y estaremos continuando con las transmisiones de cada predicación, cada domingo, y más avisos estaremos dando a través de sus familiares. Así que inclinemos nuestro rostro, por favor, para orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro que moras en todo lugar, Señor, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has mostrado, Señor, que en este tiempo de adversidad, de aflicción, Señor, nuestra esperanza está en ti. Nos has mostrado que así como lo hiciste con Abraham, tú te provees, Señor, de todo. Eres un Dios de provisión. Si hemos pasado, Señor, situaciones complicadas, si los negocios han de cerrar, tú nos sostienes porque tú eres nuestro sustento y nos das tu provisión, Señor. Pero también, Padre, si hemos tenido desempleo,
Tú nos provees, Señor, de todo. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor. Pero ahora te rogamos en el nombre de Jesús, que nos hagas hacedores de tu palabra, que en este tiempo, Señor, de adversidad y de aflicción, entendamos, Señor, que nada debe de impedirnos reunirnos como familia, como iglesia, en adoración a ti. Que nada debe de impedirnos, Señor, que tu palabra se siga proclamando y siga llegando a más hogares, a más vidas, a más lugares, para que, Señor, la esperanza, Señor, sea comunicada, la esperanza que solamente se encuentra en ti, oh Dios. Te rogamos que nos hagas antorchas que ardan, Señor, en disposición, en servicio y en adoración a ti, que nos hagas luminares en el mundo, solamente para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces sería este mensaje por este día. En su boletín que mandé tanto en el grupo de la misión como con cada uno de los familiares, vienen algunos avisos e indicaciones a seguir. Es importante que podamos seguir esas indicaciones como iglesia, como misión, cumpliendo fielmente como hijos de Dios con nuestras responsabilidades. Así que cada familia les estará comunicando cada aviso que viene en su boletín. Cualquier duda, estamos para servir. Les envío un fuerte abrazo. Estamos para servir en todo lo que necesiten, y envíen sus peticiones de oración a un servidor o al grupo para que podamos estar en oración y que sea de bendición, que estos tiempos sean de bendición para nuestras familias, que sean de meditación y sobre todo que esto pase pronto, que Dios nos permita seguirnos reuniendo y congregándonos de manera física con la convicción de que Dios nos guarda y nos protege, sobre todo que mostremos esa coinonía como siempre nos ha caracterizado como misión, que fomentemos la unidad entre familias para que el día que Dios nos permita volvernos a reunir, podamos expresarla de manera física ante los demás y ser una iglesia unida y fortalecida. Les envío un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Hasta luego, amados hermanos. Ya, Dulcina.